al signo de Cáncer, y Cáncer es uno de estos signos que es la piedra angular donde construimos nuestra vida. Es aquel punto donde podemos empezar a reconocer qué me ha llevado a tener un resultado en la vida. Es decir, si yo simplemente estoy viviendo los resultados y queriendo cambiar los resultados cuando no me doy cuenta qué he hecho para producir estos resultados, eso es Cáncer. Ver el origen, lo que hacemos, nuestra conducta que tenemos frente a unos temas que repetimos y cuando llegamos es a un resultado. Júpiter, a donde llega, lo amplifica y permite reconocer que hay algo más y darle un significado. Entonces, Júpiter entrando en Cáncer nos va a permitir o nos permite reconocer qué estamos haciendo en nuestra vida para llegar a los resultados que tenemos hoy en día. Pues, querida Cora, un temazo para tratar contigo. Me fascina estar acá contigo para hablar de Júpiter en Cáncer. Bienvenida, Cora. Hola Juan Carlos, bueno, el honor siempre es mío compartir y no sabes la audiencia qué feliz que se pone cuando comento voy a estar con Juan Carlos Gómez, porque bueno, un placer enorme de hablar este tema de Júpiter, que va a ser el único planeta que va a estar en signo de agua. Además, ¿no? Claro, es el único, ya no caí en cuenta de eso. Es cierto, es el que le está haciendo contrapeso a la, pues, tremendo contrapeso, pues tiene con qué dar el contrapeso, sin duda. Sí, sí, porque mucho aire, mucho fuego y el agua, viste, es donde vamos a tener que estar habitando un poco nuestras emociones desde, a mí me surge que Júpiter en Cáncer nos va a hacer cuestionar también los mandatos familiares, esto que sostenemos como tradición, como familia, como legado, y cuando nos permitimos ampliar nuestra visión más allá de lo heredado, es como nos abrimos al mundo, ¿no? Me sale como esa carta del tarot, el mundo, es como abrite al mundo y despojate un poco de todo eso que traes, es decir, llévalo con vos, pero también podés abrirte a algo más grande. Precioso eso que estás diciendo, Cora, porque sin duda alguna los mandatos familiares están hechos de alguna manera para dar un territorio seguro, para solventar la incertidumbre que nos está rodeando. Entonces nos llenamos de una serie de mandatos y de leyes que le sirvieron de pronto a unos ancestros y que fueron útiles en un momento determinado donde la vida, la moral, lo social eran muy distintos a como son ahora y que deben ser reevaluados, ¿no? Debemos poder tener la conciencia suficiente de ver esos mandatos, qué tan sólidos y qué tan buenos son o qué tanto se me han convertido en una cárcel en lugar de ser un forjador de, de mi estructura, se convirtieron en algo que me termina ahogando, ¿no? Tal cual. Y yo estaba mirando que apenas entra Júpiter en Cáncer, eh, termina la cuadratura con Saturno y Neptuno, es decir, entra y es la última, porque ya estuvo Júpiter y Saturno el año pasado entre Piscis y Géminis, pero esta es la última y esto de pe- preguntarme quién soy, qué sentido tiene también mi vida, qué lugar quiero ocupar. ¿Qué familia? Todas esas preguntas a mí me surgen, es decir, el para qué. A mí siempre Sagitario, Júpiter me lleva a esa pregunta, el para qué. El para qué determinadas actitudes, cuál es el sentido, cuál es el lugar de pertenencia, el lugar que quiero habitar. A mí me llena más de preguntas que de respuestas este Júpiter. Y es decir, es como Cáncer, yo lo veo como siempre como un huevo, ¿no? Es el huevo que nos protege, es decir, ay, acá estoy seguro, como vos decías, los mandatos nos dan ese calorcito de hogar, de familia, de los que nos da pertenencia. Pero si también poder romper el huevo es incluir otras filosofías de vida, otras creencias, ver qué pasa si yo puedo salir
y preguntarme, pero esto no lo conocía, lo puedo incorporar, no lo puedo incorporar, tiene sentido para mi vida, no tiene sentido. Bueno, es como volvernos un poco también, abrirnos a lo más nómade. Me da la sensación de ser un poco más nómade. Sí, sí, esa combinación que estás haciendo me encanta porque Júpiter sin duda alguna es el símbolo de Sagitario, de ese Mustang, de ese caballo que va a buscar el mundo, que con coraje y valentía se enfrenta a cosas diferentes, nuevas, novedosas. Algo totalmente opuesto a Cáncer, ¿sí? Que Cáncer siempre está buscando refugio, exoesqueleto, la tortuga, ¿sí? Que se mete en su caparazón y no me moleste, ¿sí? Es el cangrejito que sale corriendo además del lado que uno no sabe, va para adelante, va para atrás, ¿sí? Y que se protege y se cuida con una caparazón dura, pero por dentro supremamente blandos. Entonces, cuando llega precisamente el trotamundos jupiteriano a Cáncer, le está diciendo como, em, mira, tú no eres solamente lo que mamá dice de ti, no eres lo que los papás, las figuras parentales, tus hermanos, tu entorno, tu jefe, tu familia, dicen de ti. Tú precisamente ahí tocas un punto importante. ¿Quién soy yo, no? Cuando te miras en el espejo, ¿con qué ojos te estás viendo? ¿Te estás viendo con los ojos de tu papá, de tu mamá, del entorno, de los mandatos? ¿O qué tal si con Júpiter, con ese trotamundo, empiezas a hacer el viaje con coraje para descubrir realmente quién eres y poderte ver al espejo y hacer un análisis con tus ojos, no con los ojos de los ancestros o de los que te rodean? Sí, tal cual. Por eso a veces esto de la validación, ¿no? Buscamos muchas veces la validación en lo que es conocido. Muchas veces tenemos ciertas creencias, nos agarramos de ciertas creencias, nos aferramos para obtener también validación de lo que está bien. Júpiter tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la ley no saturnina, sino de lo que está bien, lo que está mal, de la culpa, es muy en el sentido dualista de la culpa, el castigo, ay, me permito, no me permito, ¿cómo será visto esto? Desde lo canceriano, ¿no? Que no solo es lo familiar, que sí representa, pero también lo que para mí representa eh, la- lo, lo tradicional, lo que está bien conceptuado desde también lo social de pertenencia, por ejemplo, en mi país también hay como una estructura canceriana que es lo que está bien visto en los formatos sociales, ¿no? Y nos abre a preguntarnos a este viaje. Bueno, puedo explorar, puedo conocer otras personas, puedo salirme un poco de esa cuevita que es seguro e ir teniendo distintas experiencias que antes no me había permitido tener. Y es que lo que más me gusta por eso se dice que Júpiter está exaltado en Cáncer, lo que más me gusta es que es un trabajo hacia adentro, ¿sí? Porque cuando tú haces el trabajo solo hacia afuera, que normalmente es lo que termina siendo la casa 9 y Júpiter y Sagitario y demás, ¿sí? Pues es un trabajo que está siempre, digamos, como o en comparativas o muy atento a lo que está sucediendo afuera. Pero al estar en Cáncer estoy atento de mi conducta, de lo que me está sucediendo, cómo estoy sintiendo, cómo estoy percibiendo el mundo, cómo lo estoy leyendo, ¿sí? Y cómo lo significo. Y si atiendo conscientemente esas zonas, tengo capacidades para enfrentarlo afuera. Entonces es menos volátil porque es un tesoro del alma. O sea, todo lo que es en Cáncer es como, a ver, voy a ponerlo en otros términos. Vamos a la tienda con los amigos y nos compramos vestidos y no sé qué, y felices, ta, ta, ta. Y cuando llegamos a la casa, cerramos la puerta, estamos en soledad, sacamos las compras, las miramos, nos las medimos, decía, ay, tan bonita esta camisa, nos la ponemos al corazón, ¿sí? Es decir, Cáncer es ese momento íntimo, privado, profundo, ¿sí?
Lo que quiero decir con esto es que Júpiter allí es como llegar a unas conclusiones que me dan un sentido y que se vuelven un tesoro interno, propio, que no tengo por qué justificárselo a nadie, que como lo mencionabas, es una ley, sí, pero las leyes de Júpiter no son como las de Saturno, que es una ley escrita, puesta con un sello, con una reglamentación, además si la evitas, te castigan, te meten a la cárcel, no. Con Júpiter es una ley implícita, así como que es que yo sé que si estoy en una subida tengo que meterle más fuerza a mis piernas. Es algo que yo siento que si no hago, pues no subo una montaña, ¿sí? No es que diga la ley, es que tienes que hacer tantas libras de presión en tantas articulaciones, no, es simplemente espontáneo, ¿sí? Entonces, eso mismo, pasado al término de las situaciones, cuando yo llego a una conclusión con Júpiter en Cáncer, no necesito dogmatizar a nadie de eso. Lo sé y lo reconozco y al reconocerlo entonces empiezo a construir mi vida con esa dirección a la que llegué como gran tesoro de mi alma, ¿sí? Entonces, eh, desde esa perspectiva, la entrada de Júpiter, vamos, es tener un año de posibilidad de hacer procesos de resignificación profundo de lo que normalmente hacemos, de lo que supuestamente somos, y empezamos a cuestionarlo un poco y a decir, ¿y esto tiene sentido? ¿Y esta creencia? ¿Y estos límites? ¿Y lo que soy? ¿Realmente eso es lo que soy o eso es lo que dicen que es mi proceso de vida? No, es que a ti te gusta el tenis, jugar tenis de niño, entonces tú eres tenista. No, en una época me gustó el tenis, pero eso no soy yo. O sea, yo soy otra cosa. Puedo ser ingeniero, psicólogo, puedo ser muchas cosas. Y hoy puedo ser buena gente y mañana puedo ser mala gente. Y es algo así como ese Júpiter que está diciendo, tú no eres lo que dice la gente que te ve que eres, sino cuestiónate en lo profundo, tú realmente, ¿qué quieres ser? ¿Para, para qué quieres ser? O sea, ¿qué te nutre la vida? Y desde esa perspectiva, como que vuelve eso un tesoro, que Júpiter solo vuelve a Cáncer cada 12 años. Entonces es el momento de hacer tesoros en el alma que te permitan tener una base sólida, la piedra angular con la cual construir el resto de tu edificación. Qué bonito. Yo, sintetizando Júpiter, digo, es como ir descubriendo también, experimentando tu verdad interna. Es tu verdad, porque no es la verdad que se cuenta, que esto es lo que hablabas de lo que te dijeron que sos. Bueno, ¿cuál es el camino? Y ese es el viaje, ¿no? Porque Júpiter siempre nos invita a viajar, a explorar, a salir de esa cueva, a salir de esos mandatos, lo que me dijeron, lo que era pertenencia, lo que significaba familia, lo que significaba nutrición. ¿Ok? Ahora vos vas a tener que descubrir esa verdad en vos, lo que significa realmente mi lugar y mi espacio, porque cáncer también es cómo yo puedo habitarme desde quién soy. Entonces, por eso yo digo cuestionarnos lo automático, lo que hago así porque era lo que me salía, lo que estaba bien visto. Y bueno, y sí, es replantearnos un poco, ¿no? Y también es abrirnos a la generosidad, porque cáncer también es cómo yo alojo a los otros también, cómo los hago parte de mi sistema, mi casa, como abrir las puertas de mi casa también, ¿no? Eso habla también de la generosidad del corazón, de hospedar, estar más abierto. A mí me parece que van a ser como hogares más abiertos. Precioso, mira, y es que hospedar, eso está muy bonito porque es con empatía, ¿sí? Es que fíjate que Cáncer normalmente se protege y entonces no muestra su vulnerabilidad, no muestra sus emociones frente a algo, y a veces, curiosamente, uno de los signos más amorosos lo nota uno en la sociedad como el más alejado y el más callado y el
y el que no sabe uno en qué está, ¿sí? Porque por el miedo a mostrar, es que si yo abro mi caparazón, tú me haces daño, tú me rompes y tú me fracturas, entonces yo prefiero mejor quedarme en soledad cuidándome. Y ahí es donde llega Júpiter y está diciendo, mira, llegó el momento de abrir una frontera. Ten presente, querido Cáncer, que tú eres el signo más resiliente del zodiaco. Hay cangrejos que les cortan una pata y vuelven y les nace la pata. Sí. Es decir, en lugar de estar cuidando que no te rompan el corazón, entiende que tú tienes la capacidad de reparar el corazón 1000 veces. No se trata de que no me rompa la vida, sino se trata de encontrar las capacidades con las cuales tú vuelves y te renuevas, y además con más sabiduría. Por lo tanto, Júpiter entrando en Cáncer está diciendo, hospeda a la persona que está cerca de ti. No le tengas miedo a que te va a vulnerar, porque tú tienes las capacidades de defensa de saber rechazar en un momento dado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hospeda? No solamente es crear acá una serie de camas para atraer a todas las personas que están con falta de hogar afuera en la calle, en la calle, no. La idea es, tú hospedas a alguien cada vez que lo escuchas, cada vez que lo miras a los ojos con el alma, cada vez que te interesa por lo que te está contando. Claro, a Cáncer le da mucho miedo eso porque sabe que con su corazón tan grande puede perder límites y perderse en la ayuda que genere al otro con esa empatía. Pero ahí está la verdadera sabiduría y por eso está esto con una cuadratura con Saturno. ¿Sí? Es como aprende también a recibir, a hospedar y saber dónde están tus límites. Tú tienes, esa es la mejor forma de recibir. Si tú recibes a alguien y no le pones nunca unas normas en tu casa, y no le dices, mira, te voy a recibir por 8 días, tú tienes que hacer el mercado, yo te voy a, o tú lavas los platos y yo hago esto, ¿sí? Y vamos a hacer equipo. Eso es como poner los límites, esa es la cuadratura con Saturno, ¿sí? Es como, listo, voy a verte todo mi corazón, siendo el único planeta en agua, como lo mencionas, ahí está desbordado el tema con Júpiter, que eso se amplifica todo, y eso está muy bien, y hospedo y me doy permiso tanto de abrir mi emoción como de recibirte, o sea, abro la puerta, entra y sale. ¿Sí? Pero desde esa perspectiva, Saturnito está ahí en cuadratura desde Aries diciendo, lo vamos a hacer por supuesto, y en la medida en que los límites estén más claros, puedo entregar mejor mi cariño, mejor mi empatía. Pero si no, es que el amor lo puede todo, el amor simplemente lo hace todo y ya no importa lo que sea, no. ¿Sí? Y menos en este momento con una cuadratura con Saturno. El amor se puede entregar de una manera estructurada. Y en la medida en que haya una mejor estructura, yo puedo ser más libre para abrir mi corazón y hospedarte y que tú me recibas también. Sí, tal cual, porque Cáncer, todos los signos de agua son muy resilientes en eso, ¿no? Pero Cáncer a veces se cierran porque en general son desconfiados de todo lo que no viene de lo conocido, es decir, em, no le abro mi corazón a la gente que no sé dónde viene, ¿ves? Social sí, pero con sus reservas. Y justamente cuando Cáncer, a veces en los ámbitos conocidos, familiares, es el que siempre está dando, ¿no? Es el que, ay, vení que yo te hago la torta, ay, vení que yo... Es como la gran madre, el gran padre de todos. Y Saturno viene a decir, no, no, pará, vos también tenés que construir tu adulto responsable y saber que uno puede empatizar sin tener que estar dando ni la solución, ni la respuesta, ni hacerle, es decir, yo te escucho, empatizo con lo que estás pasando, entiendo tu proceso, pero también es un trabajo tuyo, ¿no? Yo puedo acompañar, a mí me da esta palabra, ¿no? Tenemos que aprender, y esto va a ser importante, se me está ocurriendo, con Júpiter en Cáncer, único planeta en agua, aprender a acompañar, que no es estar diciéndote, aconsejándote, diciendo,
con tanto aire que va a haber. Ah, bueno, tenés que hacer así, viste la receta, No, no, acompaño. Y a veces acompañar es un acto muy amoroso, sumamente amoroso, pero muy difícil para el intelecto, porque no sabemos muchas veces acompañar en esto de qué necesita el otro que yo le dé. Cáncer hablaba de las necesidades. Bueno, ok, yo creo que vos necesitas algo, pero resulta que a lo mejor vos lo único que necesitas es que yo esté y te escuche. Precioso eso. Eso es hermoso porque date cuenta que como lo que está maximizando Júpiter, a donde llega a poner la lupa, es el interior, lo secreto, ¿sí? Entonces, si yo te estoy acompañando, no es para hacerte la tarea, ¿sí? No es para decirte tú eres un inútil que no puedes y yo te voy a hacer eso, sino es precisamente para ser nosotros unos motivantes para que la persona encuentre su Júpiter en Cáncer diciendo, oye, yo no sabía que yo también podía, gracias por tu compañía, porque que tú estés aquí me da la seguridad de que voy a poder hacerlo. Entonces, acompañar no es hacer por el otro, acompañar es motivar para que el otro recoja sus virtudes y las ponga en uso. Tal cual. Bueno, Juan Carlos, ¿empezamos por las casas? Démosle. O sea, nos vamos, ¿te parece si empezamos, por ejemplo, para Aries? Diciendo, Dale. ¿sí? Diciendo para los signos de Aries o para las personas de ascendente en Aries o para los que tengan a Cáncer en la casa 4. ¿Sí? Estas son unas personas que están en este momento, em, para mí, que tienen que verse al espejo, lo que decía, y verse en ¿cuánto me estoy mirando con los ojos de lo social o de mi madre o de mi padre o de mis figuras parentales? ¿Y cómo inicio un proceso de construcción individual explorando todas las capacidades que tengo y las posibilidades para construir un futuro? Un Júpiter en casa 4 está cerrando un capítulo de vida profundo e interno y abriendo otro. Está muriendo en una antigua sustancia, en una antigua familia, en un antiguo entorno de reconocimiento para abrirse la posibilidad a crear el suyo, el propio. Sí, bueno, era un poco, me parece que Júpiter en la casa 4 es esto de abrir un poco tu casa, tu hogar, tu interior, pero no, si es un ascendente en Aries va a tener a Saturno ahí y es justo esto, sabiendo mis límites. Puede haber como un gran crecimiento interno de cuestionar esos formatos, esos mandatos y abrir el corazón, es decir, ir un poquito más allá de lo conocido, es explorar otras experiencias que pueden venir a través de personas que vienen a tu vida, ¿no? Y que de repente te están mostrando algo nuevo, que, para que vos te cuestiones y te abras a una visión, porque Júpiter también nos habla de una visión diferente. Y también puede haber que quieran mudarse, yo digo, a lo mejor quieren cambiar de espacios, ¿no? Em, Puede pasar también. No No, siempre, pero cambia un poco la dinámica interna de lo que es refugio. Es un poco de, porque no es solo la familia en sí, pero es qué es refugio para mí, qué es hogar, qué es ese interior, lo que me aloja, lo que yo siento como pertenencia. por supuesto, esto depende mucho de la etapa y de la edad en que estés, porque si llega a este punto de Júpiter a tu casa 4 en una edad madura donde ya has construido tantas cosas, es un momento como de empezar una etapa de un trabajo más interno y propio, de darle más nutrición, no tanto a lo de afuera, sino a tu casa, a tu, no sé, a los hobbies, a lo que te da gusto, placer.
interno. ¿Sí? tal cual, sí. Bueno, Corita, ¿qué crees que sea para Tauro o para este aspecto pasando por casa 3? Bueno, Júpiter en Cáncer es en los relatos. A mí la casa 3 siempre me habla de los relatos, de los conceptos, de las ideas, lo que me cuento y cómo me pienso. Porque el relato que yo me cuento también es cómo me voy pensando y desde qué visión me voy pensando, cómo, con qué paradigma, desde qué conceptos que yo me formulo. Y para mí va a ser un momento de repensar, reformularnos, plantearnos nuevas perspectivas eh, de comunicación, de diálogo. También puede ser un momento de apertura. La casa 3 me habla podés establecer nuevas conexiones más allá de lo conocido, cambiar de entornos, abrirte a nuevos entornos, más mundano, ponerte un poquito más mundano. Es chispeante. Sí, sí, o sea, si tienes a Tauro en la casa uno, si eres un Sol o una Luna en Tauro, pues esta información es relevante porque pues es poner el mandala en Tauro y al poner el mandala en Tauro de ascendente, pues Cáncer queda en la casa 3. Entonces, si también sabes tu carta y sabes que tienes a Cáncer en la casa 3, pues mira, la casa 3 es el mago del zodiaco, es donde nosotros el imago, la imagen que nos llega del mundo. A nuestro cerebro le encanta tener la razón. ¿Sí? Entonces, si tú llegas y dices, voy a, no sé, voy a perder acá dinero en este negocio, tranquilo que como le encanta tener la razón, lo vas a perder. ¿Sí? Es decir, llegar a Júpiter, a esta casa 3 es como tener la capacidad de poder soñar en positivo, ¿sabes? O sea, si sueño, ¿por qué no sueño que gano? ¿Qué más da? O sea, y al soñar que gano, como le encanta tener la razón a mi cerebro, hasta de pronto gano. ¿Sí? Entonces, yo creo que para Tauro es una época en donde un pensamiento positivo es algo muy productivo para Tauro en este instante, para poder tener una mejor relación con su entorno y con sus pares, y que se vuelva incluso un motivante para su gente, se vuelva un coach a través de su palabra, con su fuerza taurina de fijeza en ciertas cosas, es como si en este momento su palabra fuera un impulso, fuera un impulsor a sus hermanos, a sus colegas, para abrirse a nuevos horizontes. Sí, sí, tal cual. Bueno, Corita, y entonces nos vamos con, para los ascendentes en Géminis o este tránsito de Júpiter por la casa 2. Interesante este Júpiter en 2, porque muchos van a decir, ay, viene dinero, y yo creo que es pensar el significado de abundancia en mi vida. ¿Qué me dijeron que era el tener o generar? O que representa el dinero, el significado del dinero, de la generosidad, en mi vida los bienes, porque a veces el, el término de abundancia, que es muy jupiteriano, Júpiter está conectado con, pero es tener un concepto grande que está en mi interior, porque la casa 2 también es lo que yo tengo internamente. Entonces, si yo me reconozco abundante, en mi interior, esa verdad interior, yo me reconozco abundante, me vuelvo más generoso, pero también más generador. ¿Eh? Y, y, y eso también, la casa 2 a mí me lleva mucho al tema del placer, del conectarme con los otros, el tema físico, ¿no? Que pasa poder conectarme desde un lugar emocional y físico con los demás. Es explorar también esos nuevos contactos. La casa 2 es muy venusina, entonces te lleva a decir, bueno, ¿qué pasa con el...? También puede ser, replanteate si el tener algo
lo podés disfrutar o lo atesorás o lo tenés miedo a perder. Son replanteos. Me encanta esto que acabas de decir, Cora. Yo creo que para los Géminis es un momento donde que llegue Júpiter en la casa 2, replantearse mi filosofía de vida del dinero. Pienso que tener dinero no es ser espiritual, por ejemplo. ¿Sí? Que pienso que tener dinero es malo, es sucio. ¿Sí? Entonces, pues Júpiter pasando por ahí viene a decir, vamos a encontrar una nueva dirección a tus valores y a tus recursos. Porque si hasta ahora lo ves como algo sucio, qué vas a ensuciarte? ¿Sí? Eh, y más bien lo que podemos hacer con Júpiter es empezar a ver y a valorar lo rico de estar vivos, de tener un cuerpo, de tener unos recursos para hacerme bien, para hacerme gustoso, para disfrutarlo, ¿sí? Eh, entonces, viene la lupa de Júpiter ahí en la 2 y también pone énfasis en cuáles son tus recursos. Oye, tienes tantos recursos y los has usado, ¿sí? Mira, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? La sociedad te ha entregado de alguna u otra forma, pues sí, nuestros padres lo pagaron de alguna forma, pero te ha entregado el tiempo y la disposición para hacer colegio, primaria, secundaria, pregrado, si tuviste la oportunidad de tener un pregrado, otro idioma a veces también. Y tienes una serie de recursos allí que has venido acumulando con el tiempo, y cuando llega Júpiter dice, ¿y para qué es que sirve todo eso? ¿Sí? O sea, deja de estarlo guardando, utilízate, úsate, disfrútate, háblalo, muéstralo. Em, es como un coach que está diciendo, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Y esto es muy importante, Corita, porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad de que lo que tengo ya no es válido, porque lo que no tengo es lo que debo ir a buscar y a lo que le valoro toda mi vida. Y sobre todo en Géminis, que es tan idealista. ¿Sí? Entonces, es como si dijera, ah, no, es que yo ya tengo casa, yo ya no cuido mi casa, más bien quiero es tener una casa en otra ciudad o en el campo, porque mi casa actual ya no me sirve valorarla porque ya está fija. ¿Sí? Entonces, es cambiar esta mentalidad con Júpiter entrando en casa 2, es decir, lo que sí tienes es lo valioso. ¿Sí? En lugar de quedarte en la sociedad consumista que es a buscar lo que no tengo, eso es una idea falsa. Entonces Júpiter en casa 2 está diciendo, mira tu entorno, mira, reconoce lo que has construido, reconoce lo que has acumulado en tu vida, ponlo a trabajar, ponle uso a todo eso. ¿Mm? Tal, es una cosecha y de celebrate ahí, celebrate, co- eh, co- eh, es disfrútalo, disfrútalo, porque es lo que vos decís, siempre estamos buscando afuera y no sabemos lo que tenemos dentro. Y son semillas muy fértiles. Totalmente. Mm. Bueno, para cáncer, pues prácticamente toda la introducción, pero vamos a hacer más énfasis, o si lo tienes en casa uno, si eres un ascendente cáncer, o si sabes que cáncer está en parte de tu casa uno, pues es una invitación a, no sé, a renovar tu vestido, la forma como entras al mundo. Ver dónde está tu mejor sonrisa. Mira, recuerda, hay una investigación muy interesante psicológica en donde pusieron en un experimento a unas personas a mirar unos videos más o menos chistosos, a unos así nomás y a otros con un lápiz en la boca estirando todos estos músculos, ¿sí? Entonces, el sentido de la interocepción, al leer todos los músculos como si estuviera riéndome, le encontraron a los videos mucho más chiste y se disfrutaron el video que las personas que simplemente miraban el video. A algunos les pareció hasta ridículo lo que estaban viendo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si Júpiter está entrando en tu casa uno, el planeta de la gracia, el gusto, de la juventud, de la jovialidad, Júpiter, está entrando en tu apariencia física.
por más de que tengas 80 o 90 años, si entra Júpiter a tu ascendente es como si entrara un espíritu de alegría, de gusto, y si eres consciente de eso y te pones el lapicito en la boca, vas a empezar a ver que lo que te sucede alrededor tiene alegría, tiene belleza, tiene posibilidades. Y es una invitación a tener coraje para ser entrador en este momento, para abrirte unos nuevos espacios, para hacer de la vida algo diferente con coraje, requiere el coraje, porque es casa uno, requiere ascendente, requiere un yo soy de decir, bueno, me voy a poner en modo jupiteriano. ¿Sí? Y lo que hay que cuidar con ese modo jupiteriano son los excesos, porque o si no, empezamos a Sí. crecer hacia lo ancho. Sí, sí, para mí es bien el salir del huevo. Bueno, empezá a vivir con otro espíritu, más confianza, porque el ascendente en cáncer también a veces proyecta, muchos ascendentes quiere ser el padre de los demás, está conteniendo, a ver qué necesitan los otros. Y es como volverte más confiable, confiado en vos y confiable en los otros. Es decir, no te tengo que estar atendiendo, vamos a disfrutar la vida. Es un cambio también en cómo yo miro la vida, porque el ascendente, la casa uno es como yo me entro al mundo. Y desde un lugar más jupiteriano, más optimista, más abierto, más expresivo, más abierto de corazón, pero también eso, los excesos, y más en cáncer. Porque no cualquiera, cáncer es mucho goloso, ¿viste? Que no te lleve a encerrarte en tu casa, reunir a todos ahí, comer, comer. Después sale Júpiter en un año y me han dicho sobrepeso, de todo. Claro, sí, Sí, pero volverte más mundano también, sí. es explorar nuevas filosofías de vida. Yo creo que van a estar más viajeros y predispuestos a lo diferente. Mm. Sí, sí, sí. Si tienes un amigo cáncer o de ascendente cáncer o con un cáncer, ay, hazte cerquita porque es Júpiter en este momento, es como en el sistema solar, es tan grande y generoso que se vuelve un protector. ¿Sí? ¿Y cómo es un protector? En ese momento del sistema solar recoge todos los meteoritos que podría llegar a los planetas rocosos. ¿Sí? De la misma forma, si tienes un amigo cáncer o ascendente cáncer o luna cáncer, es una persona que con ese Júpiter va a querer ser un benefactor de alguna u otra forma con la gente que le rodea. Los cancerianos siempre, como los ríos, siempre tienen vida alrededor. Y cuando tú tienes una gran cantidad de cáncer en tu casa, también tienes muchas personas alrededor tuyo prósperas, amplias, o sea, que están vivos, ¿sí? Y ahorita con Júpiter, pues llama a ese amigo canceriano, empieza a invitar a hacer cosas porque su sola compañía va a ser muy, muy, muy agradable. Sí. Sí, sí, tengo Bueno, mucha Cori, gente cáncer alrededor. eso. Ya sabes, el que anda con la miel, algo se le pega, es el dicho que tenemos acá en Colombia. Mm, Y eso es sí, lo mismo al revés, es decir, si tú estás con alguien positivo, generoso, alegre, eh, eso se pega, eso se contagia, ¿sí? total, sí, sí. Bueno, Cora, vámonos para Leo, ¿no? Para Ah, Leo o Casa 12. ajá. Y la casa 12 con Júpiter es un gran trabajo interno. Un gran trabajo interno. A veces algunos lo viven como pesar. ¿Por qué? Porque los lleva justamente a conectar con esa verdad interior, con esa conexión, con su riqueza en el interior, con la gran prosperidad que tienen adentro. Y como que no me doy cuenta, pero todos están bárbaros y yo estoy acá en mi casa. Bueno, pero es porque no he conectado con esa interioridad, con esa mente, tu nutrición interna, tu prosperidad, tu abundancia. Y también yo he visto muchas veces en la casa 12 el paso de Júpiter, que es aprender una maestría. A veces vienen maestros, vienen como, o por disciplinas de
ay, quiero interiorizarme por este tema, quiero interiorizarme porque me va a llevar a una exploración, a veces espiritual, pero también a veces puede ser de otro tipo, de decir, bueno, ¿qué sentido tiene la vida para mí? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero, con quién quiero estar? Me da mucho eso en Júpiter en 12, que no todos les gusta, porque el primer tiempo es de, voy a ver. Sí. eh, y también me parece que tiene que ver con esto con lo que arrancamos el programa, que tú hablabas de los mandatos familiares, ¿no? En Casa 12 estamos también subordinados inconscientemente a una serie de complejos y de actuaciones que a nivel familiar no han podido resolver, no porque no quieran, sino porque no han tenido las herramientas, papá, abuela, bisabuela y demás, sigue rebotando el tema, y pasar un Júpiter por allí es como empezarle a dar otro significado a situaciones que al parecer han sido insolubles a nivel familiar y que de alguna manera el hecho de que yo tenga la capacidad en este momento de estar percibiendo eso y como un ascendente en Leo que soy, necesito empezar a darle conciencia a ello y simplemente no seguir repitiendo esquemas absurdos. Entonces me puedo volver eh, un generador de luz, por decirlo de alguna forma, un generador de conciencia, no tanto con un discurso, sino con mi vida, con el ejemplo de mi vida, con las decisiones que voy tomando y cómo voy actuando. De nada sirve darme cuenta de unos complejos o unas situaciones ancestrales y llenar de discursos la casa y las reuniones familiares. Eso no sirve de nada. Lo que hay que llegar es con hechos. Yo ya hice esto y ya vendí aquello y ya me movilicé en tal forma, eh, ya, para mostrar que sí se puede una ruta diferente a lo que los padres y los ancestros han hecho. ¿Sí? Eso por ese lado. Y por otro lado, mira, me parece, Cora, que para Leo, ascendente Leo, Sol en Leo o Luna en Leo, es una excelente oportunidad para los análisis terapéuticos, para hacer una renarrativa del pasado, para a través de un análisis junguiano, freudiano, conductista, cualquier tipo de análisis psicológico, encontrar que yo estoy siendo es el resultado inconsciente de mis complejos, que se me activan y que por eso termino viviendo esas mismas relaciones, esos mismos jefes, esos mismos compañeros de trabajo, y es un momento como de hacer una reevaluación de eso para no seguir cursando esas mismas dinámicas, porque en menos de un año ya Júpiter entra en tu ascendente y si logras hacer una síntesis y logras hacer, digamos, como una recuperación de esos complejos para entender cuál es, para qué estar en mi vida, hacia dónde es que me llevan, y ese es el trabajo de Júpiter en la 12, pues cuando entre Júpiter en la 1 vas a tener como las pilas recargadas, como, ver, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Total. Sí, y además no olvidarse que la 12, todo el trabajo interno que uno hace en la 12, esos replanteos, se ven reflejados en la proyección de la 6. Es decir, cómo yo vivo en mi existencia, en esto que decías, los hechos. Bueno, ¿qué cambios hiciste? ¿Cómo lo ves reflejado? Y también ese ponerme al servicio, ¿no? Es muy interesante. La Casa 12 es muy interesante y tiene mucha producción. Correcto. Bueno, Corita, entonces vámonos para la casa 11 o si eres ascendente en Virgo, si eres un sol en Virgo, una luna en Virgo. mm, Sí, bueno, esto sí es un poco, acá le decimos Roberto Carlos, 1 millón de amigos por el mundo. Roberto Carlos es un cantante Sí, sí, de sí. mi época, brasilero, y que tenía una canción que se llamaba Yo quiero tener un Yo millón de quiero amigos, tener 1 millón de un millón de amigos. amigos, y así más. Bueno, un poco como que se van a poner.
Roberto Carlos y van a abrirse los amigos por el mundo. No, pero además explorar nuevas e innovadoras filosofías de vida. La Casa 11 es, mira, salite de lo convencional, probá, movete a lugares diferentes, entornos diferentes, con personas que tengan filosofías distintas. Sé como un soberano en el mundo, lleva como un espíritu más mundano, muy social también. Bueno, Virgo lo va a mover, vamos Juan Carlos. Y es que sin duda, Cora, además lo que sucede es que durante este año también tenemos el nodo sur en Virgo, ¿sí? Entonces son dos elementos que le están diciendo a Virgo, desestructúrate, o sea, tanta rigidez por tantas cosas, es como em, Júpiter entrando en la 11, es algo así como llegó un amigo extranjero, eh, generoso, amplio. Escúchalo, porque ahí te va a ayudar a desestructurar la vida, a no estar tan apegado a tantas cosas tan absurdas. Es que tengo que estar a la casa siempre antes de tal hora, o es que todos mis horarios se mueven si yo llego a hacer eso nuevo que me dicen. Y es como una invitación a subir las montañas, a danzar y a bailar, ¿sabes? Es Dioniso, por un lado, con un nodo sur en Virgo, con un nodo norte en Piscis, y Júpiter, casa 11, hablando de planes y sueños a futuro que no se pueden hacer si sigues enraizado en solo lo que piensas, sientes cercamente con el orden de tu vida. ¿Sí? Júpiter en la 11, date el permiso de soñar desde una diferencia, no desde lo que tienes, sino, sino de hacer, ¿y qué pasaría si lo hiciera distinto? Le he dedicado 52 años de mi vida a hacer la misma situación con los mismos resultados. ¿Y por qué no probar algo diferente? ¿Por qué no darme la posibilidad de, no sé, de ir a un sitio donde nunca ni se me hubiera ocurrido ir, o de leer una novela que no tiene nada que ver conmigo, o de ver una serie que yo creía que eso nada tenía que ver conmigo? Entonces es como darme el permiso de abrirme hacia lo desconocido, ¿no? Sí, el permiso de salir de la rutina. Además, Júpiter va a estar haciendo un sextil con el nodo sur en agosto, septiembre. Entonces, habilita, salite de la rutina, del ritual, de lo esquemático, de lo que para vos era funcional, desde tu sistema de creencias que habla, y rompe un poquito. Andate a un hostel. ¿Nunca te fuiste a un hostel? Andate a un hostel. Vas a estar con un montón de gente. Es que me acuerdo de un amigo que me contaba que se fue a hacer la ruta de Santiago por el camino primitivo y que un Virgo así todo recalcitrante y que apenas se metió en los hostales estos porque, sí, pues que a dormir con todo el mundo y de todo, o sea, y fue una experiencia tan impactante que llegó tan cambiado este personaje, llegó renovado totalmente, ¿sí? Donde no tenía el control de muchas cosas, donde, sí, y otro amigo que se fue también, muy Virgo, una luna Plutón en Virgo, Dios mío, o sea, así con el toque ahí extremo, y se fue a India. Y me decía, no, hermano, usted no se imagina esas calles, lo que o sea, y como todo funciona, yo no podía al principio ni con los olores, ni con la suciedad, ni que para pasar una calle y el tráfico, eso era horrible, horrible, no hay nada de orden, o sea, Virgo no existe, existe Piscis, Claro. allá todos No, somos no, uno. total. No sé, Sí, sí, para mí tiene que abrirse esas experiencias. Que lo incomoden, pero que les permitan wow, un viaje interno. Sí. no. Bueno, bueno, Libra, mira, para Libra, si eres ascendente en Libra o Sol en Libra, o tienes estelium en Libra o Luna, ¿sí? O te identificas mucho con Libra, el hecho de que Cáncer es el medio cielo y la casa 10, Cáncer, el medio cielo es lo más visible en la carta. Entonces, Libra es como si tuvieras en este momento, eh, no sé, un amigo, un partner poderoso, Júpiter en el medio cielo, que te abre puertas.
Entonces, aquellas cosas que has venido cultivando, trabajando en el tiempo, desarrollando activamente, pues es un momento donde Júpiter da la posibilidad de que hayan buenos frutos con ello, que se genere, que puedas ver todo un esfuerzo de muchos años atrás en realización, en florecimiento. Pero para poder ver eso necesitas aprender a ver la cosecha, porque como eres un signo de aire, el signo de aire siempre está más en lo que no tiene, no sé, en lo que falta, ¿sí? Y Júpiter en el medio cielo está diciendo, observa lo que cultivaste. Este es el resultado de, de, de todas las decisiones que has venido tomando. Estos logros no es que se hicieron, no es porque Júpiter de repente cayó del cielo y me trajo esto. No, este es el resultado de tu conducta y viceversa. Si estás recibiendo en el resultado de esa conducta una gran tristeza, una gran depresión, ¿cómo lograste llegar a eso? O sea, para tú deprimirte has tenido que repetirte día a día la ansiedad, la angustia, la inseguridad de toda la vida. Y si llegas a un fruto de esos, también es el momento al ver el fruto de decir, un momentico, yo puedo cambiar esto cuando quiera, es simplemente cambiar la conducta que me ha llevado a vivir esto. O sea, recuerda que las cosechas no son gratis, las cosechas son por decisiones que has tomado, porque además las has repetido día a día. Tú dices, ay, es que no logro bajar de peso, pero si todos los días comes una galletica y no sé qué y otra cosita, es decir, la conducta no te lleva a bajar de peso, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, de la misma forma, a nivel emocional, es que yo no sé por qué sigo triste, por qué sigo deprimido, porque todos los días le estás metiendo a tu conducta un adoctrinamiento de que me identifico con que debo ser una persona que se castiga emocionalmente, que vive una tragedia tras otra porque no me merezco ni la felicidad ni nada. Entonces todos los días cuando estás viendo, vas a ver al final la cosecha, pues tienes una persona que está totalmente deprimida. Entonces llegó el momento de cambiar esa conducta para que las consecuencias sean gustosas. Si llegaste a una consecuencia que no es gustosa, vete a qué estás haciendo todos los días y renuévate, ¿sí? Por otro lado, si has estado construyendo, este es el momento de recibir la cornucopia entera, o sea, cito. Tal cual. Maravilloso, porque además Júpiter no quiere decir que cae y viene todo bien porque es el benefactor. Júpiter agranda lo que toca. Si mi ambición, es decir, lo que yo construí, porque la casa 10 es la construcción de lo que fui haciendo y también dentro de determinadas edades, ¿no? En la edad adulta es mucho más visible porque es todo lo que yo he puesto ladrillito sobre ladrillito, esa construcción. Donde entra Júpiter lo va a poner en lupa, vos la nombraste antes, pone la lupa. Si esa construcción fue desde el no saber mis necesidades vitales, cáncer, no darme el lugar, no saber poner límites, no ir construyendo la vida que de manera más ordenada para mí. Si he sido a veces como irresponsable en determinadas cuestiones y estaba esperando que me den todo, bueno, Júpiter esto lo va a mostrar con lupa. Porque te va a decir, bueno, esto sí. Y además otra cosa, que Libra tiene a Saturno y a Neptuno en la casa 7 en el opuesto, es decir, te va a mostrar tus límites internos. Para mí Saturno es el entrenador personal. Va a venir a mostrarte, bueno, volvete adulto, basta, decir, no, porque a mí no me dejaron libre, a veces, no, pero yo quiero, pero no está, es como adorno la justificación. Esta es la parte baja que tiene Libra de decir, no, no, bueno, basta, no te justifiques, ¿qué elegís? ¿Y qué es lo que querés mostrar? Y esta es la cosecha. Entonces, si yo he sido productivo, cáncer, si yo he trabajado duro, si yo me he dedicado a lo que, o una meta, un objetivo, con amor, con respeto, con
disciplina, voy a ver los resultados. Van a ser los frutos. Cáncer es como el árbol se lo conoce por sus frutos también, ¿no? Voy a ver esos frutos. Y lo más importante, si el fruto tampoco es gustoso y gozoso, entender que no es porque hay una fuerza maléfica sobre ti que te los está amplificando, sino entender que te lo está mostrando para darle un resignificado a qué conductas te han llevado a tener esos frutos que no quieres. Y el solo referenciar que dependes de mí, de mi conducta y no del entorno, porque es que lo fácil es, por ejemplo, nosotros en la astrología, eso fue Plutón, eso fue Saturno, eso fue, ¿sí? Pero eso es lo fácil, pero realmente Cáncer, Júpiter en Cáncer está diciendo, no, eres tú. ¿Qué has hecho para llegar a estas consecuencias? ¿Qué has hecho para seguir cultivando lo que no quieres después como cosecha? Entonces, si te das cuenta que el fruto no es bueno, pues es también la gran oportunidad de hacer un cambio, una transformación y hay una renovación en las causas, en los orígenes, en las conductas que me han llevado a vivir eso. Sí, tal cual. Bien. Bueno, Corita, y entonces Escorpio. vámonos para Escorpio y la casa 9. ¿Qué opinas? Bueno, también los escorpianos, en general ascendente Escorpio, son muy aferrados, y más en una casa nueva en Cáncer, con esas creencias, lo que está bien para mi familia, lo que es válido, es muy fuerte. Ahí el agua, em, o pueden volverse muy conservadores o pueden volverse mundanos, y también es otro signo que les va a hacer replantearse los cuestionamientos, los mandatos familiares, explorar otras filosofías de vida. También puede ser un camino interno muy rico, de apertura, de resignificación, de lo que quiero para mi vida, el para qué, cuál es el sentido. A mí me da que para Escorpio va a ser como una brisa, ¿no? Como una amplitud de salirse un poco porque es agua, porque también se cierra en ese caparazón, porque tiene miedo a lo desconocido, y bueno, y es decir, es un replanteamiento de experiencias de vida, de filosofías de vida, de significado, del para qué, el tener que sostener determinadas cuestiones y no permitirme otras. Uf, sí. Mira, sabes también que lo veo con la llegada de Júpiter a la casa 9, la veo como un retorno jupiteriano muchas veces, ¿sabes? Como, y los retornos jupiterianos tienen que ver con una renovación en la fe y en la dirección que tengo en mi vida, para hacer mi vida. Es como, hasta ahora la dirección que he tomado ya cumplió su fecha de vigencia y es como un replanteo de hacia dónde es que le voy a meter realmente toda mi fuerza, mi energía, mi visión, ¿sí? Entonces, esta entrada de Júpiter en la 9 recarga de coraje a Escorpio y le da la posibilidad de abrirse a mundos nuevos, siempre y cuando pueda tener la valentía de bajarle el volumen a los dogmas con los cuales ha generado la vida hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué razón es tan difícil bajarle el volumen a esos dogmas? Porque cuando yo llego a un dogma en mi vida, lo hice para protegerme de algo que, con lo que sufrí mucho. Y entonces por eso se me volvió mi visión de vida, mi religión, mi dogma y mi fe. Y bajarle a ese dogma significa que eso que había dolido empieza a doler nuevamente. Y viene el retorno de Júpiter a la 9, algo así como diciendo, vamos a renovar estos dogmas porque ya están caducos. Si me doy el permiso de, de- sí, de ver que la vida no es solamente con esa gran verdad que había creído, sino que esa verdad solamente fue temporal y me ayudó mucho a estos últimos 12 años y que ahora necesito renovarlo, necesito ampliar el horizonte. Sí, sí. Bien, Corita, entonces vámonos con Sagitario.
Sagitario, Sagitario y Júpiter en la 8, sí. ¿Qué tema, no? En la casa 8 Júpiter, ir un poquito a ese sótano ancestral, cuáles son tus miedos. Yo digo que también puede ser el momento de, de una indagación profunda, de miedos muy profundos de vulnerabilidad. Porque tener la casa 8 en cáncer habla de yo también esconderse un poquito en el caparazón, a pesar de que el ascendente Sagitario abre, está, sí, vamos, hay una parte interna que de esto no me abro para todos. Es como, bueno, ¿y qué pasa Júpiter ahí? Te va a llevar a hacer como un replanteo de temores, de lo que es o tabú o que no te permite, son muchos los permisos que me doy con cáncer. Salirme un poquito de la guarida. La casa 8 es como un sótano. Yo siempre le digo, es el sótano que tenemos, que no queremos entrar siempre. Y bueno, y Júpiter ahí te va a llevar, pero para encontrar algo mucho más rico que el abrirte te puede traer, la entrega, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las inversiones, lo que yo invierto, es decir, corro el riesgo. Y Júpiter te a lo mejor decir, ok, da este paso. Precioso ese análisis que acabas de hacer. Lo conecto profundamente. Me hace total resonancia con todos los Sagitarios que tengo por ahí al lado. Em, Yo soy ascendente Sagitario. Ay, tú eres... ya veo por qué está... Sí, pero uno hace eso porque lo que ve del ascendente no es a veces lo que se vive en esa casa 8 que es muy como, a veces muy, muy hermético, es más hermético. Me da esa sensación. Pero totalmente, totalmente. O sea, imagínate, normalmente cáncer es hermético y exoesqueleto, y ahora en casa 8 es paranoico protegiendo lo propio, ¿no? Sí. Y es incluso compulsivo, es invisible, porque también es un sótano. ¿Sí? Mm. Em, Cora, es que yo también pienso que los Sagitarios, a medida que Júpiter va cambiando de signo y va cambiando de cuadrantes, el año del Sagitario va renovándose. O sea, en este momento, en general, los Sagitarios es como si empezaran a sentir la importancia de las emociones, el significado que me da sentir, empatizar. No hay que entender, no hay que darle significado, hay simplemente que abrazar, simplemente que contener algo, ¿sí? Em, Eso, por un lado, y por otro lado, el hecho de que Júpiter, su regente, esté pasando por la casa 8, es un momento de transformación, sea en la etapa que he estado viviendo y según la edad en la que he estado viviendo, estoy entrando, la vida me está pidiendo que ya cierre una antigua etapa y abra una nueva. O sea, el niño muere para que nazca el adolescente y el adolescente muere para que nazca el adulto. Y a veces, con Sagitario, no soltamos al puer a eternos. Queremos seguir siendo niños eternamente, ¿sí? Y tal vez en este momento te está pidiendo entrar en una etapa donde haya un proceso de maduración, de, de, de dejar atrás algo para darle un paso a lo nuevo, ¿sí? Entonces, si hasta ahora te has cubierto de unos dogmas familiares de un deber ser con respecto a tus figuras parentales, llega un momento, llega a este momento de, no, un momentico, ellos tienen todo el derecho de ser como quieran y yo voy a hacer también mi vida como yo quiera, ¿sí? Eso se llama dejar de ser hijo para empezar a ser adultos, ¿sí? Cada vez que tú quieres cambiarle la vida a tus papás, sigue siendo hijo. Cada Ujú. vez que tú le pides concepto a tus papás, sigue siendo hijo, ¿sí? Entonces es como Júpiter allí está diciendo como, ya, o sea, creciste, date cuenta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando tengas 90 años vas a decir que ya eres grande? O entras ya en la etapa, en otra etapa de adultez. Sí, hermoso proceso. Bueno, y Bueno, pasamos
a Capricornio ascendente. Capricornio. Capricornio ascendente. Entonces, claro, tenemos un Júpiter pasando por la casa 7. Entonces, si eres un Capricornio o sabes que tienes a Cáncer en casa 7, es un momento donde tus socios, tu pareja, tu cónyuge o las personas que están a tu alrededor son unos motivantes para abrirte a nuevos espacios de vida. Si tú no logras leerlo desde esta forma, te puedes ver amenazado porque tu pareja está sacando alas y está abriéndose a posibilidades. Pero eso que estás viendo en un espejo es una convocatoria para que tú también leas que tienes esas alas. ¿Sí? Entonces es un momento también para alegrarnos de los logros de nuestra pareja. ¿Sí? Es curioso, ¿no, Cora? Nosotros nos alegramos porque un amigo tiene éxito, un familiar tiene éxito a veces, ¿sí? Pero cuando hablamos de que mi pareja está teniendo un éxito en donde yo no estoy involucrado, me lleno de egoísmo o de resentimiento o de celos, ¿sí? Cuando en realidad, ¿por qué pasa eso? Por considerar que es mi pareja, como si fuera un objeto. Pero cuando yo encuentro y sé que mi pareja, con quien comparto la vida, es otro ser humano, como un amigo también, que es otro ser humano, pues entonces en ese momento me da una enorme alegría que abra y despliegue su riqueza interior. ¿Cómo es de importante aprender con un Júpiter en 7 esta palabra que se llama compersión? Que resume esto que estoy diciendo, alegrarme porque la persona, mi pareja, eh, o mi cónyuge o mis socios tienen éxitos sin que yo haya estado involucrado en ese éxito. ¿Sí? Y eso es un acto realmente de amor, porque el otro es un acto de egoísmo. Tú creces solamente si yo te dejo crecer, o tú creces si yo te doy los recursos para que crezcas. Es esa sociedad machista en la que muchas veces estamos. Pero Júpiter en la 7 me está invitando a reconocer los éxitos de mi pareja, de mi entorno y de mis socios, incluso donde no tuve nada que ver con esos éxitos. Sí, y además la casa 7 son las proyecciones que establecemos, ¿no? Entonces veo en el afuera todo este despliegue de confianza, de ser mundano. Y otra cosa es que yo he visto mucho, es que cuando Júpiter está atravesando las 7, me aparecen los planetas a veces vienen a través de personas que son muy jupiterianos o que me vienen a invitar a explorar una nueva filosofía, un nuevo modo de vida, que me está diciendo, ah, mirá que está por acá. A veces son profesores o vos te involucrás en una disciplina que querés aprender o aprender coach. Y en general tienen algo sagitario. Porque viene Júpiter a decir, acá estoy, tenés que mirarme, yo te estoy tocando la campanita y, y te está incitando, ¿no? Y como vos decías, en vez de proyectar todo, ay, ¿por qué el otro hace todo, vive con suerte, vive desplegado? Y más Capricornio, que es el ascendente Capricornio, es como que siempre se siente que tiene que hacerse cargo de todo y que no puede disfrutar y que todo lo que le toca es lo difícil y que se hace cargo de los demás y Júpiter está diciendo, pero vos elegís eso. Acá está. Viví la vida más abiertamente. Mm, mm. Me encanta esa descripción que haces. Y es que precisamente para poder apreciar la invitación de los otros, necesito poder apreciarlo sin esa envidia o sin ese dolor de que tú estás creciendo sin mí. No puede ser, no. Si yo más bien miro, oye, pero ¿de dónde estás sacando tanta información y tantas cosas interesantísimas? Me sorprendo con tu emprendimiento y tu grandeza y al sorprenderme entonces lo veo como un espejo que me está invitando también a hacerlo en mí. ¿Sí? En cambio, cuando simplemente estoy con la envidia y con los celos, entonces no lo veo, no admiro, no acepto lo que el otro trae para ofrecerme y pierdo la oportunidad de que Júpiter me jale
a mirar procesos más amplios de vida. Sí. Bien, Bien. entonces, nos quedan dos signos, Corita. Acuario, ascendente Acuario, Júpiter en casa 6 en Cáncer. Ay, qué hermoso momento para Acuario, para que vaya explorando nuevas rutinas, nuevas formas de habitarse. Justo para Acuario, que Urano va a entrar en Géminis, que Plutón está en tu signo, necesita un poco como del agua, ¿no? Porque si no, los signos de aire van a estar muy arriba, 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 muy intelecto, muy, muy arriba. Y, a ver, ¿y cómo es tus rutinas? ¿Cómo te planteas vivir? ¿Qué es lo que tu bienestar? Porque Júpiter en Cáncer es tu bienestar interno. ¿Qué actividades te traen esa alegría, ese disfrute, ese estar? Puede ser ligados al servicio, puede ser a través de hábitos de nutrición, cambiar hábitos de nutrición, explorar nuevas filosofías de hábitos de nutrición, pero también puede ser una exploración en cómo yo diseño, organizo mi día a día. La casa 6 es muy la rutina, el día a día. A ver, estoy muy enloquecido con el trabajo, estoy relacionándome con otras personas, estoy abriéndome a otras personas. Lo veo más así, más en lo simple, pero de ir encontrando un bienestar interior. Sí, sí, Corita. Buenísima esa descripción que estás haciendo, porque además es que Acuario tiene dos regentes, uno que es Urano y otro que es Saturno, y los dos cambian de signo este año, los dos ya Saturno ahorita el 25 de mayo y ahora en julio Urano, van a cambiar y al cambiar su regente, nada mejor que Júpiter en casa 6 para poder tener una conciencia del cambio de las rutinas que debo realizar. Hasta ahora el pobre Acuario se ha venido con Urano en Tauro, 7 años de Urano en Tauro, en un terreno que no es el suyo. Y va a entrar su regente a un terreno que es totalmente afín con su ser como es Géminis. Entonces, todo ese caudal de energía, de potencia, de creatividad, de innovación que viene ahí para Acuario, necesita ser fijado por unas buenas rutinas. Y ahí es donde Júpiter en Cáncer entra muy bien. Júpiter en Cáncer puede hacer que le empiece a encontrar sentido a esas horas de gimnasio, a esa dieta, a esas horas de sueño. ¿Por qué razón? Porque ya no es porque me toca hacerlo ni una fuerza de voluntad para hacerlo, sino que con Júpiter le encuentro sentido y lo elijo hacer. Elijo levantarme todas las mañanas a las 6 de la mañana para hacer ejercicio de esta forma, no porque sea un toca, sino porque Júpiter en casa 6 es que me doy cuenta de la importancia que tiene en mi vida para mi bienestar, el proceso. Entonces, con Júpiter en la 6 tengo la posibilidad de entender las rutinas con las cuales puedo abrir hacia un nuevo mundo. Es que no es cualquier mundo el que se le abre a Acuario, con un Plutón en su signo, con un Urano en Géminis y un Saturno en Aries. O sea, estamos hablando que ellos son los líderes. Necesitamos de nuestros queridos Acuario desde sus perspectivas, como siempre lo han sido, que es desde la oposición, desde la utopía, desde las ideas, desde la creatividad, y no como han estado martillados con la necesidad con un Urano en Tauro de concretar, hacerse no su terreno y se han sentido como, o sea, lo han hecho y algunos han destacado, pero no es su territorio. Entonces ahora que entre ya Urano a Géminis es como empezar a ver que su verdadero territorio y su verdadera creación está en la mente y es como ser unos motivantes y unos líderes que nos van a ayudar a entender este nuevo mundo. Sí. Bueno, y vamos con el último, Juan. ¡Tarán, Piscis, el tatán! ascendente Piscis. en Piscis, y ese, qué lindo, Júpiter en la casa 5. Abrí la puerta para salir a jugar, Piscis. Recrearte. eh, es, es lo lúdico, ¿no? Es encontrar en mi interior esa parte lúdica infantil.
volverse un niño, pero ese niño espontáneo que disfruta, que se puede ensuciar, que se puede equivocar y que todo está bien. Y eso es como como un canto, es decir, como un canto a la vida, es estar en contacto con mis emociones, pero también con la alegría, ¿no? En ese niño, a mí la Casa 5 me lleva a la infancia, me lleva a volvete niño, también puede ser la elaboración o la gestación de un hijo o proyecto, como algo que quiero gestar algo que tiene un gran sentido para mi vida. Así que me parece que es hermoso para Piscis. Aparte con un nodo norte ahí. eh, No, y mira, yo a Piscis, fíjate que tiene también dos regentes, Neptuno y Júpiter, ¿sí? Entonces, que su regente entre en fase 5, la fase 5 es la fase de irradiar. Entonces se pone la lupa en las creaciones que he venido gestando con el tiempo. Mis hijos biológicos y no biológicos entran en una fase de expansión, de posibilidades. Y también, por supuesto, esto se ve reflejado en que en la medida en que esos hijos empiezan a tomar más dominio de sí mismo, y no solamente los biológicos, sino las empresas o las cosas empiezan como a rodar solitas, entonces me vuelvo a mí y digo, ¿qué tantas cosas de mi vida han quedado entre el tintero por tantas responsabilidades que he estado solventando? ¿Y cómo me doy el permiso de reanimar a esa música, a esa poeta, o sea, a ese astrólogo o a aquellas partes de mi vida? Porque no es cualquier cosa, Corita. Mira, Júpiter allí en fase 5, ¿sí? Su regente entrando en Aries, Neptuno, el otro regente. Entonces, son dos signos cardinales, Aries y Cáncer, los regentes de Piscis, que están diciendo, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer las cosas? ¿Cuándo vas a irradiar tu música? ¿Hasta cuándo te vas a mover? Ya, es el momento, o sea, sí, ¿a quién esperas? ¿Estás esperando que baje un ángel o que te tenga el toque sanador o que el ovni venga a recogerte? No, y por otro lado, el nodo norte en Piscis, imagínate, o sea, estamos hablando fuerza de voluntad, actividad, cardinalidad, movimiento. Yo creo que es un año bello para Piscis en la medida en que me permito verlo, ¿sí? Porque si yo creo como Piscis que para irradiar en mi vida, y esto ojo que esto puede ser así, en nuestra sociedad está marcado, si eres mujer y si eres mamá, tienes que sufrir, porque si no sufres como mamá, algo mal estás haciendo. Ay, ¿por qué está tan contentilla? Ahí, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Es decir, en nuestra sociedad se juzga que lo femenino, lo materno, lo cuidador, tiene que ser abnegado, tiene que estar siempre al servicio de, ¿sí? Y un Júpiter en casa 5, si, si ese es tu pensar y la forma de irradiar crees que es eso, pues entonces es un año en donde vas a irradiar el sufrimiento para que todos te amen y todos te den, ¿sí? O más bien, ¿qué tal si lo ves desde la oportunidad de decir, rompo esos mandatos familiares, esos esquemas absurdos que nos están diciendo que para ser una buena madre o para ser una buena persona amorosa tienes que sufrir, y más bien me entrego a irradiar mis verdades, lo que llevo en mi corazón, esa empatía, ese cariño con el que puedo recibir a las personas, esa conexión con la que puedo estar, eh, de modo cardinal, de modo ejecutor, de modo líder. Yo creo que es entonces un gran momento para Pisces, siempre y cuando rompa esquemas de que el sufrimiento es lo que paga. La víctima del sufrimiento no paga, no paga más. O sea, pagó en una época. En este momento no paga. ¿Sí? Entonces, salís de eso. sí, el sacrificio, que es muy pisciano, ¿no? El sacrificarse por los vulnerables, ay, pobre. No, entonces eh, a ver, y justo Saturno, que está con Neptuno, el regente, está diciendo, no, no, pará. Esto de la empatía, de ser permeable está bien, pero vos tenés que poner el límite. El amor no es sacrificio.
Esto que es para la mirada de la afuera. Ni la culpa, ni lo que haces por culpa, ni lo que haces por sacrificio es amor. Es decir, te estás hundiendo solo. Entonces es conectarme con la alegría, que es la casa 5, los radio, la alegría, el placer, el dar, el conectarme con la vida. Y además hay un momento que es maravilloso porque Saturno y Neptuno van a volver a Piscis y van a ser trígono con ese Júpiter y va a ser un momento de fin de octubre que está todo en Escorpio. Va a ser un hermoso gran trígono de agua, así que yo lo veo como muy alquímico. Por eso Piscis se lo invita como cuestionate todos esos mandatos que te sostienen como lo que es la maternidad, lo que es el placer, lo que es la vida y lo que es la alegría, porque está todo en uno. Pero totalmente. Y a eso cuestiónate también esto de ser el vulnerable del paseo. Es que es como si Neptuno siempre está anhelando la redención a través de entre más mal esté, entre más pobre, entre más llevado esté, ¿sí? Y lo que está diciendo Saturno con Neptuno es, el anhelo de redención en este momento está dado es con la adultez que puedas adquirir, con las capacidades y que tú te enfrentes al mundo, te levantes con mentón en alto, con mirada de sabiduría, con pies muy bien puestos sobre la tierra, decir, yo soy adulto dueño de mi destino. Yo no necesito siempre mostrarme como vulnerable para que otros vengan a salvarme. No más, o sea, esto por eso es lo que digo que ser víctima ya no paga. O sea, Saturno, Neptuno está diciendo, fue importante la visibilidad de la victimización, muy importante en mi proceso. Para eso estuvo Neptuno 14 años allí en Piscis. Pero ya en este instante, con un Neptuno en Aries, lo importante es qué aprendí y para qué me sirvió y a qué me llevó todo ese proceso de vulnerabilidad. Y con eso entonces ya como me paro como un adulto responsable de mí mismo, me hago responsable de mi vida. Y al hacerlo responsable entonces con un Júpiter en casa 5, irradio el poder que traigo en el corazón. O sea, no es cualquier cosa. Tal cual. Hermoso momento. Bueno, hemos llegado al final, Juan Carlos. Hermoso, Ahora, hermoso viaje. qué gusto hacer este viaje contigo. Estaba desde hace como 15 días con esas ganas, ya casi, ya casi. Ha sido un encuentro maravilloso, como siempre son los encuentros contigo, Cora. Muchas gracias por invitarme siempre. Para mí es un honor y un placer compartir porque sigo diciendo y proclamando que el conocimiento compartido enriquece, nos nutre a todos y nos da otras perspectivas, nos da otras miradas. Y bueno, y tenemos que ir por eso. Gracias, Juan Carlos. Duda, querida Cora. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias por este momento y espero vernos más seguido. Hay que hacer más programas porque imagínate cómo no hacer un Sí. programa de Urano en Géminis. Ay, fantástico, fantástico. Estoy ahí preparado, parece Urano, que es el último que entra y viene con todo. Me encanta. Sí, genial. Sí, sí. Bueno, te mando un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Gracias y gracias a todos por estar también.